la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando sale. De Argentina, Daniel Carlos. Esto es música, señores, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Soy, capítulo estreno con nuevo presidente de la madre patria. Finalmente ha ganado Donald John Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que va a estar asumiendo el 20 de enero del mediodía en la ciudad de Washington, en un evento que solamente ocurrió una vez en la historia de Estados Unidos. Un presidente que fue derrotado y que luego volvió a la Casa Blanca. Será el tema obviamente más gravitante en el día de hoy, inclusive va a ocupar una parte del segmento que tenemos los miércoles, que es el conversatorio junto a Alejandro Horowitz y Diego Stulbach. Estamos aquí, estamos hasta el mediodía. ¿Cómo les va, mis queridos compañeros? Buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo andamos? Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, temiendo que Donald Trump celebre la asunción con una nueva invasión del Congreso, una cosa así, ¿no? Es como... No, en este caso lo haría por alegría, claramente. Claro. No tiene ningún motivo para invadir el Congreso. Claro, pero qué Tiene loco. mayoría. No, por lo pronto fue el último presidente de Estados Unidos que durante su presidencia no inició ningún conflicto bélico. No, eso claro. ¿no? Ningún Sí. conflicto bélico nuevo, quiero decir. Ujú. ¿no? Terminó medio con un conflicto no bélico, pero sí civil. Claro, ¿no? Está la retórica de Donald Trump y después las cuestiones que hizo Donald Trump, ¿no? Sí, Ha sí. sido casi, en algún término, uno de los, entre comillas, presidentes más pacifistas de un país que es muy belicista como es Estados Unidos. De hecho, forma parte de una de sus promesas de campaña resolver el conflicto entre Rusia y la OTAN, ¿no? Creo que él está en eso. Vamos a estar desarrollándolo seguramente a lo largo del día. Buenos días, querido Juan Luis González, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo les va? Acá contento porque Jorge Duarte cumplió la promesa, trajo facturas, incluso trajo apellido, le pedí tortita negra y trajo, sí, están allá, no, estoy allá. Hay que decir, porque el público se renueva, como dice la Chiqui Legrand, que ayer tuvo su otra jornada de gloria porque recibió un premio, ¿no? Otorgado por la editorial Perfil, ¿no? Hay una foto de Juan Luis González con la Chiqui Legrand, ¿o no? Ese fue el premio, se sacó una foto con Juan González. Claro. Así es, pobre Chiqui, le caí ahí, le Claro. regalé el libro. Hablaste con la Chiqui, ¿cómo la viste? La vi muy bien, increíblemente bien, está por cumplir 98 años, estuvo 2 horas en el evento, dio 6 notas a móviles de varios canales que vinieron, habló con todos los que se le acercaron, por suerte le pude ahí regalar el libro, le digo al protagonista, lo conoces, y se rió, bueno, se lo llevó, no sé si los leerá, después lo veremos si hice algo en el programa, pero Te no muy sacaste bien. una foto con el libro El Loco y Mirta, ¿o no? Sí, una publicidad, pobre Mirta le hizo ahí al libro, estaba ¿No le sentada, pediste dije... si quería ser la candidata de unidad? Y la estamos tentando, no la quería avasallar creo que ¿La estaba en el están midiendo ambiente. a Mirta? Y estaba, además ahí entre las premiadas también estaba Mechi Alessandro, que se sacó unas cuantas Se fotos. abalanzó sobre Mirta Legrand, tengo entendido. Sí, confirmo, doy fe. Sí. Pero no había Bueno. varios invitados, Guillermo Moreno también estuvo hablando un poco de su episodio con Villarruel y Milei, bueno, después contaremos algo. Bueno, el tema del día obviamente tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Lo vamos a estar desarrollando más al detalle con Roberto Varga, pero como para ir adelantándonos,
vamos a ir contando que en todos los estados claves, ¿no? Los estados bisagra, que lo fuimos revisando semana a semana, todos los lunes con Roberto, en todos ganó Trump o está ganando Trump, cuando faltan, está escrutado un porcentaje donde ya hay una ventaja claramente para Trump, pero todavía puede haber una expectativa sobre un cambio de voto, un cambio de perfil. De hecho, es el motivo por el cual Kamala Harris todavía no reconoció su derrota y todavía no dio un discurso. Pero en Carolina del Norte, en Arizona, en Georgia, en Pensilvania, en Wisconsin. ¿Se acuerda que en Pensilvania nosotros estábamos haciendo el repaso de las encuestas y decíamos, la diferencia es de 0.1 a favor de uno, a favor del otro, 0.4 y demás? Bueno, en Pensilvania la diferencia fue de más de 3 puntos, que era el estado clave, que todos prestaban mucha atención, básicamente por la cantidad de electores que tenía, de los estados que todavía no se habían definido, 19 electores, y la distancia de Donald Trump en Pensilvania fue clara, teniendo en cuenta que Donald Trump venía de perder en la última presidencial en Pensilvania, y venía de ganar en la anteúltima presidencial, en la cual fue electo en el año 16 en Pensilvania. Pero en este caso ganó por una distancia importante. Y un detalle que no había pasado en las últimas 2 participaciones presidenciales de Donald Trump. Ganó o está ganando, porque falta escrutar todavía algo, pero todo indicaría que va a terminar ocurriendo, la cantidad de votos populares. 72 millones de votos tiene Donald Trump frente a 66 millones de votos, 51 contra 47 y medio. O sea, tampoco fue una elección de mucha paridad, claramente, pero no fue un photo finish. Como en las carreras de 100 metros, que tenés que ir al photo finish para determinar quién llegó primero, de alguna manera. No hubo que ir al VAR a plantear la línea punteada para saber quién ganó. Ganó con mucha contundencia Donald Trump. Insisto, sobre los 7 estados claves, Donald Trump está ganando en 4 de ellos con claridad, con escrutado ya el 95, 98, 99, 97% de los votos, y en algunos estados está ganando por una distancia importante. En Nevada está ganando por 4 puntos, en Michigan está ganando por 2 puntos, en Arizona está ganando por 5 puntos, a pesar de que en Arizona la cantidad de porcentaje de votos escrutados es del 63%. Y atención, se puede hacer del control de las 2 cámaras. Se puede hacer del control de las 2 cámaras, tanto de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados para nosotros, como de la Cámara de Senadores. Y cuando ves el mapa, en un rato ya lo estamos desarrollando con un poco más de precisión con Roberto Vargas, ves de alguna manera que las costas, la costa oeste está en azul, votando a Kamala, la costa norte, la costa este, en su zona norte, votando a Kamala Harris, y el resto, el voto a favor de el candidato republicano. Yo me fui a dormir más o menos a la 1 de la mañana y la tendencia era, estaba viendo la transmisión de CNN, no sé, ¿por dónde la siguieron ustedes, chicos, la transmisión? Me costó, yo busqué varios streamings hasta que finalmente dejé CNN. A mí la de CNN me parecía que tenía información muy precisa, más gente que conoce un poco eso. Pero estuviste siguiendo a algunos streamers. ¿Qué tal estuvo la transmisión por el streamer? Muy berreta, la verdad. Muy berreta. No encontraba algo que pudiese sumarme algo de información adicional, por eso iba cambiando hasta que finalmente dejé en CNN. La próxima elección la streameamos nosotros. Sí, porque lo seguía un ratito a Breakpoint, a ver cómo estaba el amigo Mariano. Efervescente. Sí, estaban exultantes. Sí, mucha Breakpoint, alegría. hay que decir que es uno de los streaming de la precuela del mileísmo, ¿no? Es un Línea chico que se llama fundadora. Línea fundadora Pérez. Mariano Pérez, línea fundadora, la primera marcha de la Libertad Avanza estaba ahí, lo conoce a Milei. En el 2020 era la escudería de Ramiro Marra, bueno, ahora ya están independizados. De los que no entraron al gobierno, ¿no? Pues la mayoría de ese grupo tiene cargo en el gobierno. Claro, de los que no entraron al gobierno, caso el Gordodán, ¿no? Que claro, tampoco entró al gobierno. Formalmente no entró al gobierno, forma Germo. parte del dispositivo.
no forma parte del dispositivo, forma parte del dispositivo comunicacional, pero no forma parte del gobierno, ¿no? Sí, en los papeles, porque en la práctica es alguien que está todos los días o muy seguido dando vueltas en la Casa Rosada. No, yo pensaba en Tomás Jurado, el peluca Milei, que sí entró al gobierno y tiene cargo en Santiago Caputo, Juan Pablo Carreira, varios de la derecha diaria, bueno. De los streamings nacionales me parece que Breakpoint fue el que más midió, por lo menos el breve repaso que pude hacer, no sé, por ejemplo, a la cobertura de Blender la triplicaba en... Es que en algunas semanas en este año Mariano Pérez y su canal llegaron a ser los 3-4 canales de YouTube más vistos del mundo en el momento de elecciones de Venezuela. Y bueno, imagino que... Bueno, y como te digo una cosa, te digo la otra, muy berreta igual, ¿eh? No, y muy es que berreta. No hay mucho, sí. Ese es lo que garpa hoy. Es así. Bien, Eduardo, ¿cómo viste la transmisión? La vi apenas un poquito, Dani. La verdad es que yo no pude votar ayer en la compulsa interna del programa, pero yo tenía una sensación de partido liquidado, así, sin poder creerlo, pero me veía venir un Donald Trump ganador, entonces muchas ganas de seguir el minuto a minuto no tenía, porque te termina desesperando, ¿viste? Además nunca sabes... ¿Viste? Te dicen, bueno, según la tendencia ahora, bueno, toda esa cosa del minuto a minuto que yo tenía tal sensación de que esto termina con la lisergia global de Donald Trump nuevamente presidente, que vi un ratito CNN, hice un repaso por los canales argentinos, cómo estaban cubriendo la cosa, bueno, cubriendo desde acá. Miré un poco la BBC, ¿viste? Tiene además la gran ventaja de que hablan un inglés que entendés perfectamente, entonces, bueno, para los que no lo cazan, entonces, y tiene esa cosa de la seriedad de la BBC, pero rápidamente me puse a ver el capítulo pendiente que tenía de Tulsa King, porque ya me veía venir un final que no me gustaba, entonces, ¿viste? Cuando decís no quiero ver. Está muy bien. ¿Qué temas tenemos para el día de hoy, querido Jorge Autopercibido Elso? Dani, les voy a hacer un juego. Ayer me contaron el sindicalista que no está en la lista de Cristina, al que tentaron para participar a ver si lo sacan, y tengo una muy mala noticia, te diría que es casi breaking news, pero no está confirmado aún, se va a terminar de corporizar entre hoy y mañana, me dicen, respecto a una de las industrias más importantes del país. ¿Una de las industrias más importantes? ¿Una fábrica o una industria? Fábrica, pero es una marca. Fábrica, pero es casi, es cabeza de la industria, es sello transnacional, sí. te diría. ¿Qué va a tomar una decisión? Va a tomar una decisión muy importante respecto de su producción. Bien, ¿es una empresa automotriz? No. Bien. Es una empresa muy cercana a Javier Gerardo Milei. Una empresa muy cercana a Javier Gerardo Milei. ¿Es una empresa de servicios o una empresa de bienes? No, es una empresa que en la última semana fue noticia por su reunión con Guillermo Francos. El líder de esa empresa es uno de los mecenas de Javier Gerardo Milei, que se quedó con una porción del gobierno. Con un acento muy particular para hablar. Ya lo adelantó. Ah, Paolo Roca. Paolo Roca. Bueno, tenés una novedad sobre el tema Paolo Roca. Muy mala. De Techín. Muy mala, muy mala para muy Paolo. Mala para Roca, muy mala para Milei, muy mala para los argentinos. No, para Roca ya a esta altura no creo que tenga malas noticias. Claro. Muy mala para casi todos los demás. Incluido Milei. Mirá, bueno, en un ratito lo desarrollamos. Juan, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de la relación de Milei y Trump, lo que espera el gobierno, las expectativas, algunos miedos también, ya lo veremos. También un archivo del pasado desclasificado de cuando Milei opinaba otra cosa de Trump. Y bueno, un poco también de la relación de Milei con los Estados Unidos, que excede a Trump y viene de mucho antes. Bien, vamos a escuchar a Donald Trump, un audio ayer reconociendo su triunfo, un triunfo, hay que decir que a todas luces categórico, teniendo en cuenta que es la tercera participación presidencial de Donald Trump, esta sería la mejor participación de Donald Trump. Lo explicaba de esta manera. América nos ha entregado un mandato sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. ¡Wow! Eso es bueno. Honestamente, creo que este es el movimiento político más grande que ha existido en este país, tal vez en el mundo, y ahora alcanza un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Ayudaremos a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda, necesita mucha ayuda. Arreglaremos nuestras fronteras, arreglaremos todo de nuestro país. Hemos hecho historia esta noche por una razón, y esta es la razón.
Superamos obstáculos que nadie pensó que serían posibles. Es claro que hemos alcanzado el máximo logro político. Miren lo que ha pasado. ¿No es genial? Bueno, qué bien que habla el chileno, por el Donaldo. extraordinario honor de ser elegido su presidente electo. ¿Chileno o mexicano? A mí me pareció medio... No, para mí chileno, muy bien habla el chileno Donaldo, muy bien. Bueno, lo sumamos, vamos a poner un poco de ritmo, en un ratito estamos con algunas entrevistas con este tema de la elección en Estados Unidos, el impacto que va a tener aquí en la Argentina, y ya vamos a ir con las columnas, 10 y 17 minutos, lo sumamos a Roberto Varga, amigo y compañero, ¿cómo estás? Amigues, buen día, un saludo a toda la mesa. Bueno, sorprendido, ¿no? ¿Perdón? ¿Sorprendido? No, bueno, sorprendido por la contundencia. Ganó los 7 estados. Bueno, los siete estados, sin lugar a duda, hablan de la contundencia del triunfo. Ahí, si te parece, Dani, empezamos a desmenuzar un poquito, ¿no? Siempre abramos un juego. Digo, porque si no, por ejemplo, las encuestadoras van a quedar descolocadas. Tomemos el caso de Wisconsin, que ya está consolidado, no hay nada que discutir ahí. Fíjate, Kamala Harris saca 1.653.837 votos y Trump gana por 1.686.000. Es decir, le gana por 30.000 votos el Estado. Efectivamente estaba peleado, estaba mano a mano, cabeza a cabeza. Nos vamos a Michigan, donde todavía se está contando. Queda muy poquito, pero se está contando. Bueno, ahí hay 2.654.000 para Harris y 2.754.000 para Trump. 100.000 votos de diferencia. Es decir, es muy difícil para las encuestadoras, no es que quiera lavarles la cara, acertar, porque realmente la diferencia era cabeza a cabeza. En el último estado del cinturón del óxido hay una diferencia un poco más grande en Pensilvania. Ahí hay casi 200.000 votos, 180.000. Entonces, sigue siendo una elección ajustada. ¿Cómo fuimos viendo y siguiendo la cronología de los acontecimientos? Ahí, primero se conocieron dos datos que ya armaban tendencia de alguna manera, que fueron Georgia y Carolina del Norte. Ya había 50% escrutado sobre las 10:30, 11 de la noche, hora argentina, y las diferencias no se achicaban, al contrario, crecían un poquito a favor de Trump. Entonces ya eran dos estados de los denominados Cinturón del Sol, esos otros 4, ¿no?, que junto con los 3 del óxido generaban esos 7 interrogantes. Bueno, esos 2 estados del Cinturón del Sol le exigían a la candidatura demócrata ganar el Cinturón del Óxido. O sea, no podía perder en ninguno de los 3 estados si tenía o si quería pelear por la Casa Blanca. Hablamos ahí un pequeño paréntesis porque parece un dato de color, pero creo que no lo es. Y de alguna manera a nosotros cuando hicimos los análisis semana a semana, estado por estado, se nos escapó. Y yo lo aprendí ayer. Estos 3 estados del Cinturón del Óxido votan casi colectivamente, votan en bloque. Votan iguales, siempre. Exactamente. Votaron iguales en la última de Biden, votaron iguales en la anteúltima donde ganó Trump. Dani, más, desde 1992 esos 3 estados se comportan en bloque. Es decir, es casi imposible, bueno, gané Pensilvania, pero perdí Michigan. No, ganás Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Los ganás en bloque, los perdés en bloque. Entonces, cuando empezamos a ver, paréntesis, yo tuve una salida en el show radial del profe Vinieski a las 11:30 de la noche, y dice, ¿cómo viene? Porque yo lo estaba siguiendo por varios lugares, pero también por CNN, que después comentamos algo al respecto. Y 11:30 de la noche, 11:15 todavía, Kamala Harris ganaba, por ejemplo, en Wisconsin, pero perdía en Michigan, pasaba al frente en Pensilvania y volvía a bajar. O sea, estaban en disputa. Hasta las 11:30, 12:15 de la noche estaban en disputa. Hasta que a partir de las 12 de la noche, 12:30, se consolidó. Creo que nos escribimos por privado y dijimos, listo, asunto terminado, hay que irse a dormir, acá no hay mucho más que hablar. Y
Y entonces, finalmente se termina confirmando esto que decimos, es decir, Trump, salvo sorpresas muy raras en Michigan, porque todavía se está contando, va a ganar los 3 estados del Cinturón del Óxido. Pero ahora hay que sumar que además va a ganar Arizona y va a ganar Nevada, porque ya es una diferencia, insistimos, hay cantidad de votos todavía por contar, pero está muy adelantado el escrutinio. Por ejemplo, en Arizona le está llevando 100.000 votos de distancia. En Nevada un poco menos, le está llevando 60.000, pero siempre es adelante Trump. Entonces consolida una victoria de órbita nacional, salvo en las tradicionales costas. Si miramos la costa oeste norteamericana, en su totalidad es azul, en su totalidad el estado de Washington, el estado de Oregón. En California, Kamala ganó por 17 puntos, ¿no? Sí, 5 millones, casi 600.000 votos contra 3.800.000. En el estado de Nueva York, Kamala ganó por 20 puntos. 55-45. El estado de Nueva York es efectivamente 55-45, le hizo 800.000 votos de diferencia en el estado de Nueva York. Pero digamos, nada que no estuviera en el guión, Dani, ahí no se rompió el guión. Creo que el guión se rompe si tuviéramos que buscar dónde se salen los márgenes de esta situación, es que ganan los 7 estados en disputa. No hay un solo estado de los 7 estados en disputa que haya podido ganar Kamala Harris. Y ahí me parece que tenemos que empezar a abrir un poco el tema. Kamala Harris entra por la ventana en esta campaña electoral. Es decir, no era la candidata. La candidata era Joe Biden. El candidato era Joe Biden, que después de un debate terrible que tiene con Trump, demoledor a favor de Trump, donde tiene lagunas, desmemorias, la ofensiva de la nomenclatura del Partido Demócrata lo descabeza. Pide la renuncia, lo descabeza, el tipo trata de aguantar. Es más que la nomenclatura. Después de ese debate, Estados Unidos entró en un estado de conmoción, no solo el Partido Demócrata, sino estaban las editoriales de los diarios pidiéndole a grito a Biden que se baje. De hecho, era una iniciativa que probablemente la debería haber tomado antes, ¿no? Probablemente, pero digo, la le hubiese dado la chance a Kamala de construir su candidatura por caso en una primaria, ¿no? Es muy probable lo que está señalando, claro, pero la nomenclatura, me refiero a que fue a verlo Obama, la mujer de Obama, Bill Clinton, la mujer de Clinton, es la nomenclatura del Partido Demócrata. Dice, no, mirá, así no va la cosa. Se resiste, y creo que un martes, él por televisión a las 8 de la noche, baja su candidatura, se instala la candidatura de Kamala Harris, se hace una nominación un poco, estruendosa, hasta llegar a la convención de Chicago en agosto, y que se la nomina formalmente. Ahí daba la impresión, nosotros, ¿te acordás que lo seguíamos? Que ese salto de candidaturas generaba cierta euforia, cierta popularidad. Toma un poco Harris la delantera del debate público y iguala las encuestas. Porque tengamos en cuenta que cuando nosotros describimos todo esto que describimos, Trump superaba por 5 puntos a Biden en las encuestas. Era una elección que ya estaba cocinada y era simplemente un trámite. Se genera una expectativa favorable. Nobleza obliga es lo que terminó pasando, ¿no? Porque ahora en votos populares está 51-47,5. Estamos hablando 3 puntos y medio. Sí, digamos que descontó 1,5 puntos de 3 puntos y medio, ¿no? Claramente, claro, ¿no? Exactamente. Digo, es una elección competitiva, pero no fue el photo finish que planteaban las encuestadoras, ¿no? De 0,1, de 0,2, o de 0, de medio punto de diferencia. Fue una diferencia de 3 puntos y medio. En un sistema político que es claramente bipartidario, donde tenés 2 opciones, no tenés 3, 4. Pero además, Dani, cuando vos sumes los estados pendientes, 11 de Arizona y 6 de Nevada, te vas a 17, ¿verdad? Más los que tenés, los 15 de Michigan son 32. Es decir, Trump en electores va a terminar arriba de 300 electores, contra 224 de Harris. Roberto, te propongo que hagamos una pausa y después retomamos y seguimos analizando, ¿te parece?
Sí, sí, me parece, Dani, si te parece bien, habría que dar 2 o 3 líneas de los significantes del triunfo de Trump. Los hemos ido contando, lo que significa para muchos actores, porque hoy en el mundo hay varias latitudes que están descorchando champán. Creo, a mi humilde entender, que en Buenos Aires es uno de los lugares donde se descorcha champán, en las Sí. autoridades argentinas. Y en Pero ahí Brasil, está te bien. digo, música para los oídos de Jair Bolsonaro. Bueno, ¿Eh? hoy lo comentaba en una radio colega, ¿eh? En buena parte de Brasil también se descorcha champán, ¿eh? También. En el Música Oriente para Medio, los en oídos de Israel. Jair Bolsonaro, digo. O Sí, sea, sí. se puede volver. Recordemos que, entre otros casos, Donald Trump es el primer presidente convicto, digamos, con condena firme de la historia de Estados Unidos, que estaría asumiendo en esas condiciones. Así que va a tener repercusiones Pero, a Dani, nivel mundial. ayer estaba Eduardo Bolsonaro en Palm Beach, en lo que era los centros del festejo, al lado de Trump. Estaba Eduardo Bolsonaro. O sea, ahí se festeja con champán. Lo mismo en Moscú, lo mismo en Budapest y lo mismo en Tel Aviv. Pero bueno, lo desarrollamos, si querés, en Y las además próximas con el salidas. antecedente de que acabamos de pasar hace pocas semanas las elecciones municipales en Brasil, donde el resultado en el global le fue mucho mejor al campo de la derecha que al campo del oficialismo encabezado por Lula. En un rato retomamos contacto. 10:28, estamos aquí, estamos hasta el mediodía, en un día fantástico aquí en la ciudad de Buenos Aires. Querido Jorge, primero recordame cómo salió el pronóstico político que hicimos ayer sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, Jorge. Propo elecciones de Estados Unidos. Juan Luis González había apostado un triunfo de Donald Liño. Ganó Juan Luis González. Ariel Pinus había apostado por Donald Liño con el subtítulo de Es tiempo de nacionalismos. También ganó Ariel Pinus. Roberto Vargas también había acertado, dijo Donaldinho. Rulo, también por Donald. Daniel Carlos Tonietti, también por Donald. Ganaron todos, con excepción de el profe Sergio Viñeski, que no se apersonó. Se borró. Creemos que está dolido por la derrota. Y en mi caso, que había apostado por Kamala Harris. Muy bien. Y usted trajo las facturas, ¿no? Porque Traje la las apuesta facturas del caso. sepa. 5-2 salió el resultado. Está muy bien. Jorge, ¿qué pasó qué está pasando con el gobierno y Pablo Roca? El gobierno y Pablo Roca, viste que tiene una relación, Juan Luis nos puede sumar detalles seguramente, pero de muchísima cercanía. Entre otras cosas, el gobierno le dio el control de YPF a Pablo Roca, que diversifica sus negocios. Pero ¿cuál es la matriz, el corazón de los negocios de Pablo Roca? La acería. Sobre la acería, la semana pasada se reunió con Guillermo Franco, le dijo, tenemos que hacer algo con el acero que llega de China. No es algo casual, el acero que llega de China, por ejemplo, quebró las acerías de Chile. Si no hay control, la producción de acero en Sudamérica es bastante más cara que lo que es la producción que se puede importar desde China. Guillermo Franco le dijo, no vamos a proteger la industria, ni esta ni ninguna, es un tema que tiene que ver con la matriz ideológica y de gestión del gobierno libertario. Ahora, a poquito más de una semana de ese encuentro entre Pablo Roca y Guillermo Franco, no está confirmado porque esto seguramente lo van a transmitir entre hoy y mañana, primero a la UOM y después a los trabajadores. Pero Ternium, la empresa que está ahí en la zona de San Nicolás Ramallo, te lo voy a decir en potencial hasta que lo comuniquen, informaría 600 despidos. A la mierda. La razón sería obviamente una reestructuración de la producción. La producción de acero cayó fuerte en este año por algunas cuestiones, entre otras, básicamente porque se paralizó la obra pública. Primero, como te digo, se lo comunicarían a la UOM entre hoy y mañana y después al personal de los 600 despidos de Ternium. Ternium es una de las empresas del grupo Techin. De los 600 despidos, habría 300 de personal propio y 300 de empresas contratistas. Sería la primera determinación fuerte de una empresa gigante, ¿no? del mundo laboral argentino por expresamente la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei, Dani. Muy buena información, impactante la noticia que estás dando, ¿eh?
realmente impactante. Una empresa del grupo Techin estaría anunciando el despido de 600 trabajadores. Estamos hablando de trabajadores altamente calificados, además, ¿no? Altamente calificados, con buenos salarios. Ligados a una industria muy sensible como es la acería. Exactamente, primero se lo van a comunicar al gremio, la UOM. Para que tengas una idea, la UOM de esa zona está conducida por Naldo Brunelli, histórico dirigente sindical de la UOM, que hoy es el secretario adjunto de Abel Furlan. La conjunción o el tándem Furlan-Brunelli fue el que logró el consenso necesario para en su momento ganarle el Congreso que desbancó a Antonio Caló de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica. Gracias, Jorge. 10:33. Me gusta la gente que cuando saluda. Vamos a saludarlo a Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Washington y fue cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá, ¿no? Especialista en temas internacionales. Juan Gabriel, Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, sorprendido por el contundente triunfo de Trump, ganó en cantidad de votos populares, estaría llegando muy holgado al colegio electoral, ha ganado o estaría ganando en los 7 estados claves. ¿Qué nos dice este triunfo de Trump, Juan Gabriel? Bueno, seguramente lo que estemos ahora conversando es muy preliminar y tendremos mejores datos y más precisos con el correr de los días. Yo empezaría por decir que va a terminar siendo una elección muy contundente, seguramente en materia de el colegio electoral, es decir, Trump va a tener un número suficiente y cómodo, pero hablar de un triunfo arrollador o contundente, visto el nivel de participación de la sociedad estadounidense en esta elección, es un poco errado. ¿Por qué digo eso? Al momento aproximadamente Trump iba a oscilar en esa figura, ha logrado 71 millones de votos, lo cual es una enormidad, pero perdiendo en el año 2020 obtuvo 74 millones de votos. A su turno, Harris, que ha hecho una pésima elección para el Partido Demócrata, ha logrado al momento, y seguramente esto va a estar en ese rango también, unos 66 millones de votos, cuando Biden hace 4 años había obtenido 81 millones de votos. Es decir, aquí una pregunta inicial, básica, casi elemental, es si este fue un voto en función de un desencanto, una insatisfacción, un hartazgo del electorado que lo acompañó al Partido Demócrata y a Biden en particular y a la fórmula Biden-Harris por distintas razones, eso lo podemos ver después, o representa, bueno, el paradigma de un nuevo tipo de liderazgo que en realidad tiene muchos elementos parecidos a los que ya tuvo en el año 2016 de parte de Trump. Yo me inclino más por la primera hipótesis. El otro tema que me gustaría introducir es que entre nosotros, en América Latina muy especialmente, se ha vuelto un lugar común y correcto además, que hay una gran volatilidad electoral. ¿Qué quiere decir gran volatilidad electoral? Quiere decir que los presidentes que quieren y tienen la posibilidad de la reelección lo logran, pero cuando fallan es que hay alta volatilidad. Y cuando sus candidatos, no pudiendo ser ellos los futuros presidentes, son de su partido y pierden, también hablamos de alta volatilidad. En América Latina desde el 2018, tomo toda la región, desde México hasta la Argentina, salvo por 3 casos, la continuidad del Partido Colorado en Paraguay, la continuidad de elecciones amañadas, arregladas, acordadas, sin casi oposición en Nicaragua y que siempre termina ganando Ortega, y la reciente elección en México que AMLO termina su mandato y
logra que Claudia Sheinbaum sea presidente, salvo por esos 3 casos, ha habido giros radicales para un lado y para el otro en todos los países de la región. Estados Unidos, si uno quiere, puede usar esta expresión, me parece, en eso muestra que esta no era una característica solo de nuestra nación, sino también de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? En el 2016, el presidente Obama no pudo lograr que Hillary Clinton fuera electa, ganó Trump. En el 2020, Trump no pudo ser reelegido y ganó Biden. En el 24, el Partido Demócrata no pudo repetir la elección triunfadora del 20 y volvió a ganar Trump. Entonces, tenemos que tratar de explicar por qué sucede esta volatilidad, qué razones hay detrás de esta volatilidad, qué razones sociales, qué razones políticas, qué razones institucionales nos están llevando en todo el continente a elecciones que creemos que son predecibles, pero resultan ser todas muy sorprendentes. Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián. ¿Qué expectativa podemos tener desde Argentina y el resto de América Latina con el nuevo gobierno de Trump? Y fundamentalmente en Argentina, teniendo en cuenta el gobierno de Javier Milei, que se ha mostrado de alguna manera como un fenómeno similar al trumpismo. De hecho, él se referencia en términos personales. ¿Qué se puede esperar en función de eso, en Argentina y en la región? Bueno, digamos en primer lugar que la región estuvo totalmente ausente, como suele suceder en las elecciones de Estados Unidos, y cuando ha aparecido como parte de la agenda negativa, es decir, el tema de la inmigración, el tema de la criminalidad, el tema del narcotráfico. Si uno mira la plataforma del Partido Demócrata, 92 páginas, solamente en 5 párrafos se habla de la región, es decir, en una sola página, y si uno mira la plataforma del Partido Republicano, en 16 páginas que tenía esta plataforma, no se menciona nunca América Latina. Con lo cual, lo que está claro es que en el orden de prioridades, de significación, la región ha ido perdiendo el lugar mínimo que tenía a casi ser irrelevante, salvo, insisto, cuando la agenda es negativa por alguna razón. Si tomamos ahora al pie de la letra a el nuevo presidente Trump, de que va a hacer una decisión categórica de echar masivamente a los millones de migrantes que dice están en Estados Unidos ilegalmente, obviamente el impacto para eso es una suerte de pulmonía, para llamarlo de alguna manera, para México, Centroamérica y el Caribe insular, que constituyen el grueso de la inmigración que va a los Estados Unidos. Ahora, si lo vemos desde el mundo andino, bueno, esto va a generar una suerte de gripe, porque bueno, hay colombianos y venezolanos que van, por ejemplo, a Estados Unidos a habitar allá. Pero si lo miramos desde el cono sur, casi que nos produce un resfrío, simplemente porque no es que de acá del cono sur salen masivamente migrantes hacia los Estados Unidos. Entonces, el impacto de lo que vaya a hacer Trump en inmigración, o en drogas, o en comercio, o en otros temas, siempre lo tenemos que desagregar subregionalmente para ver si el impacto es alto, si es mediano o si es bajo. Ahora, vamos a Milei. Yo diría aquí que hay 3 dimensiones a tener en cuenta. Una dimensión es la que uno podría decir la dimensión propiamente política. El triunfo de Trump es un enorme aval simbólico para el gobierno de Milei y para su persona, para Milei persona. Eso es elocuente. El estilo que va a tener Trump, quien anuncia una limpieza en el FBI y en otras instituciones y en la CIA, etcétera, también viene como anillo al dedo para Milei, que quiere reestructurar ámbitos de la política pública y de las instituciones, como ahora está concentrado, por ejemplo, en la Cancillería, y lo que ya hizo de erradicar áreas, agencias, entidades dentro del Estado. Entonces,
aquí también va a haber una sincronía entre Trump y Milei que Milei va a festejar. Ahora me voy al plano de los intereses materiales propiamente dicho. Y aquí tenemos 3 niveles, me parece a mí. El primero y principal, en el corto plazo, es que Trump lo anunció durante toda la contienda electoral, que iba a imponer una tarifa de aranceles altos para China entre el 50 al 60% de las importaciones que hace Estados Unidos. Y para el resto del mundo, dijo, entre el 10 al 20%. Esa imposición de tarifas nos puede afectar muchísimo a ciertos productos argentinos. De hecho, ya nos afectó, si te recuerdas, lo que fue el acero, el ingreso del acero, las restricciones que le puso Trump al ingreso de aceros durante el gobierno de Macri. Entonces, por el lado proteccionista, ahí tenemos un problema notable. Tenemos el otro ámbito, que es el financiero. Bueno, Trump va a volver a hacer lo mismo que hizo con Macri, va a tratar de persuadir políticamente a la burocracia del Fondo Monetario Internacional que le den un fondo adicional a la Argentina, etcétera, etcétera, de rescate. Bueno, es posible que lo logre, o es posible que lo pida, dudo que lo haga, pero si estuviéramos en ese caso con un Trump potente para ayudar a Milei, resulta ser que el Fondo Monetario Internacional lo que está pidiendo es devaluación. Y lo que no quiere hacer Milei es devaluación. Entonces no veo el efecto Trump respecto al Fondo Monetario. Y en tercer lugar están las inversiones. Es decir, van a venir más inversiones porque aquí está el RIGI, van a venir más inversiones porque aquí hay una estabilidad suficiente, un atractivo enorme, etcétera. Ahí también yo pondría algún nivel de duda porque el presidente de los Estados Unidos no digita a dónde debe ir el capital privado. Vendrá capital financiero de corto plazo, pero capital productivo seguramente se va a concentrar en los propios Estados Unidos y eventualmente en algún buen negocio que logren en Argentina o en México o en Brasil o donde fuera. Pero esperar maravillas y de corto plazo en ese campo tampoco. Y voy al tercer y último plano, el plano de los valores, que cuenta mucho, que puede ser parte de algo que sea intangible, pero que es relevante cada vez más en las relaciones internacionales. Aquí hay una sincronía total, es decir, Trump frente a las cuestiones de género, frente a los derechos de minorías, frente a cuestiones vinculadas a los derechos reproductivos, Trump negando el cambio climático, Trump ostensiblemente contra el multilateralismo. Bueno, eso es también una música a los oídos de Milei, que es su agenda interna e internacional. Y entonces ahí también creo que va a haber una compatibilidad. Entonces divido, en política va a ser un aval significativo, en términos de valores va a haber una coincidencia, y en términos materiales los dividendos no creo que sean muchos. Juan Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande. Gracias a ti. Hasta luego.Ñ Gabriel Tocatlián, sociólogo y profesor de la Universidad de Itela. 10:45. En un ratito, Juan Luis González, ¿estaremos con qué? Vamos a hablar de la relación de Milei y Trump, del lugar que ocupa para la libertad avanza Donald, del enviado que tuvo el gobierno ayer en el búnker a metros nomás de Elon Musk, literal, y Donald Trump. Así que vamos a estar contando un poco toda esa relación. Muy bien. Eduardo Fabregat, ¿con qué estamos? Mientras todo esto sucede, Dani, en la Argentina el gobierno de Javier Milei sigue tomando medidas anticultura. En los últimos días, 3 medidas distintas que atentan contra la producción de cultura o contra el aporte que el Estado muchas veces pone para que haya una cultura con identidad argentina. Vamos a contar de qué se trata. Muy bien. Y a Jorge Autopercibido Enzo le queda el candidato. Me quedó un juego para hacerles. El candidato que no fue en la lista de CFK, candidato dirigente sindical. ¿A qué sindicalista tentaron? Piénsenlo, ¿a qué sindicalista tentaron para que esté en la lista que encabezó Cristina Fernández de Kirchner? Pablo Moyano. ¿Quieren arriesgar los demás? ¿Querés que lo resolvamos ahora? ¿Querés que los oyentes tiren? No, pueden jugar los oyentes también, dale. 11-3200. Juan Luis González, acá Pablo Moyano dice Daniel Carlos Toñetti. Tiene que ser Moyano, si no Palazzo. ¿Querés que te dé referencias de quienes sí estuvieron? Dale. Estuvieron Abel Furlan, secretario general de la UOM, Ricardo Piñanelli, secretario general del ESMATA, Vanessa Siley, secretaria general de los judiciales,
Víctor Santamaría, secretario general de los encargados de edificio y del PJ porteño, Daniel Tano Catalano, Guillermo Moser de Luz y Fuerza, Di Próspero, el del personal legislativo, Carlitos Ortega, Carlitos Minucci, María Rosa Martínez. Tengo una ¿Quién candidata faltó? ¿Quién faltó? Dani dice Pablito Moyano. ¿Juan Luis? Palazzo diré, pero... Sergio Palazzo. Pero Palazzo radical. Bueno, ¿sabés que había circulado? Mirá el dato, ¿no? Que había circulado que Aleso iba a estar en la lista. Después no se sabe bien qué ocurrió y algunos dicen que es porque finalmente descubrieron que no estaba afiliado Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA. Bueno, muy bien. Tenemos a Moyano y tenemos a Sergio Palazzo. Yasky. Bueno, pueden jugar ustedes. Hugo Yasky también tiran. Algunos tiran Yasky. Bueno, en un ratito de Te anticipo que no acertó ninguno, ¿eh? Epa. Muy bien. Bueno, bueno. Bueno, quiero anticiparles algo a propósito, lo de ECAS, quiero decirle algo. Hoy en ECAS tienen ofertas de otra época porque los precios no se pueden creer. Escuchá esto, 3 kilos de papa negra, 500 pesos. Zapallito, 3 kilos, 900 pesos. 2 atados de rúcula, 500 pesos. Además de productos de almacén para poder hacer las compras para tu hogar a precio popular. ECAS esta mañana, en el día de hoy, feriazo de las 10 de la mañana hasta agotar 20.000 kilos de frutas y verduras que llevan las familias que producen el alimento que lleva a tu casa. Hoy, jueves 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, o sea, ya empezó, en Plaza Constitución. En Plaza Constitución están haciendo el feriazo de alimentos de ECAS. Así que hoy, si estás cerca de Plaza Constitución, podés acercarte o si no a los diferentes locales de ECAS. En arrobas somos ECAS, en las redes sociales. Vamos a una pausa. Ya volvemos en un ratito el conversatorio. Se viene el conversatorio con Alejandro Horowitz y Diego Stulba. Ya volvemos. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM 530. Somos Radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifa voz de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o contacto@voz.com.ar. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Un recelú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio.
en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Siempre soy Daniel Tonetti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. El colega Lucas Perea puso en Facebook: ¿cuántas preguntas? El rock nacional tiene un montón de... Yo prefiero rock argentino. ¿Cuántas preguntas hay en el rock argentino? Y empiezan una catarata de canciones con preguntas y bueno... ¿no? El infierno está encantador esta noche, tiene un montón de dudas existenciales del señor Indio Solari en forma de preguntas. Un poco de música para animar esta mañana tan trumpista en el universo. Dani, ¿estás ahí? Acá estoy, amigo y compañero, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien, vamos a develar el misterio. Jorge, ¿te parece? ¿Quién es el sindicalista? No es Palazzo, no es Pablo Moyano, ¿quién es? No es Hugo Yasky, no es Sonia Aleso. Le mandaron 2 emisarios, a ver si lo sacan con las pistas. El primero es el propio Sergio Palazzo. Le dijeron, che, ¿querés sumarte a la lista de Cristina? Viste que estamos, es con todos, hay que ser amplio, hay que ordenar lo que se torció. Y el otro, y acá me parece que lo van a sacar, él le dijo, te digo lo que responde. A ver. Pero me estoy muriendo, ¿ahora me venís a pedir esto? El otro es Eduardo Guado de Pedro. ¿A quién le pidieron si quería ser parte de la lista de Cristina para conducir No el me PJ? digas que... No me digas que a José Luis Barrio Nuevo. A José Luis Barrio Nuevo, que denegó la invitación y agradeció Mirá vos, el bueno, convite. es con todos. Es con todos. Barrio Nuevo no fue el que ayudó a Milei en un momento clave de la campaña hace unos meses nomás. Él mismo hizo un acto en Parque Norte, me acuerdo, de hecho fui a ver. Igual dijo, era el jefe de campaña o había asumido así la candidatura presidencial de Guado, ¿no? Pero claro, sí, él siempre promocionó la candidatura presidencial de Eduardo Guado de Pedro. De hecho, en ese pequeño interludio en el que Guado de Pedro fue candidato hasta que se bajó, Barrio Nuevo ya le había organizado un acto en el Luna Park que no se llegó a concretar porque ese fin de semana depusieron su candidatura y terminaron finalmente cerrando la candidatura presidencial de Sergio Massa. Gracias, Jorge. Muy buena información. 4 minutos para las 11 de la mañana. Lo tenemos ahí a Roberto Vargas. Roberto, ¿estás ahí? Aquí estamos, Bueno, atentos. vamos a sumar a Marco Teruggi, que tengo entendido que está en la ciudad de Nueva York, New York. Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá, procesando datos. Procesando datos, estás un poco cansado, me imagino. Habrá sido una jornada larga, ¿o no? Sí, además porque cambió lo que muchos esperaban, que era que fuera un desenlace lento y en plena madrugada, a las 2:30, Trump ya reconoció que había ganado y en mi caso personal, estaba escribiendo un reportaje que cambió drásticamente porque se pasó muy rápidamente de podría ganar, hay intuiciones que,
dio un discurso diciendo que era ganador e ipso facto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo reconoció como presidente, así que a partir de ahí ya volcó todo y yo en lo personal me quedé escribiendo, intentando juntar los primeros datos para explicar, que tal vez es lo más interesante y necesario, el resultado. Bueno, ¿y qué explicación le encontrás a lo que pareciera ser, por lo pronto, un resultado claro, ¿no? Si algunos imaginábamos que iban a estar contando votos un día y medio, 2 días en Pensilvania, como había algún tipo de especulación periodística, no, ¿no? Podemos decir, yo me fui a dormir a la 1 de la mañana, hora argentina, y el panorama estaba muy claro que casi era inevitable el triunfo de Donald Trump. Marco. Además, es casi un cartón lleno porque se queda con la Casa Blanca, logra la mayoría en el Senado y podría mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, o sea, mayoría en las dos cámaras, cosa que no tuvo en su mandato, y le ganó por 5 millones de votos a Kamala Harris. Por lo tanto, es un resultado realmente contundente, un knockout para el Partido Demócrata, o casi, si se confirma o no, lo de la Cámara de Representantes. Y creo que hay un dato, hay varios para tirar, pero uno primero es que Donald Trump ganó con 71 millones de votos contra los 73 aproximadamente que había logrado hace 4 años atrás, o sea que perdió 1,5, mientras que el Partido Demócrata perdió 15 millones de votos. Entonces, tal vez la pregunta, en Argentina hemos hecho ejercicios similares, no es tanto por qué gana uno, sino porque pierde el otro y pierde sus votos. Y sobre eso había indicios, se estuvo planteando, señaló la guerra y la fuga de votantes progresistas, árabes, la inflación y cómo eso acercó varios sectores populares a votar a Donald Trump. Y que recordemos un poco el contexto, Kamala Harris fue una candidata de emergencia en el mes de julio ante la inviabilidad absoluta de Joe Biden como candidato. Así que creo que había una construcción de encuestas que no fue, y si quieren podemos ahondar un poco en algunos datos de quiénes votaron a quién en términos sociales, en términos de composiciones de la sociedad estadounidense, porque es muy interesante. En todo caso, Dale. ¿Cómo? Sí, dale, vamos con esa información. Ah, perfecto, sí, porque la cadena NBC estaba tirando los primeros datos que ellos tienen y tienen datos según los ingresos familiares que se cruzan y hay que tener en cuenta, digamos, la cuestión étnica, vamos a decir así, en Estados Unidos, ¿no? Pero los más pobres de los más pobres, que ganan menos de $30.000 por año, votaron en su mayoría a Kamala Harris. Y uno, habría que confirmar esto, pero ahí está centralmente la población afroamericana más golpeada, que es la que en su mayoría votó efectivamente a Kamala Harris. Pero luego, la franja entre 30.000 y 50.000, que es de la clase media, media baja, hasta la baja, pero no el fondo, votó a Donald Trump. Y de ahí para arriba, a Kamala Harris. Entonces, está ese sector social, que es la clase media baja, el proletariado venido abajo, la zona desindustrializada, ese sujeto del cual estuvimos hablando, que se confirma que vota efectivamente a Donald Trump. Lo quiero plantear en estos términos porque también se puede plantear en términos de hombres y mujeres, que las mujeres en su mayoría fueron con Kamala y los hombres con Trump, igual blancos y negros, pero la cuestión de la composición económica me parece que es un dato central, porque Trump logró movilizar desde su aparición a esa franja, que es los perdedores de la globalización y que no tuvieron ningún lugar luego en el país que se vino, ni por ser reivindicados, por ser algún tipo de minoría o por tener algún tipo de preocupación en especial, y que tienen en trampa su redentor, el millonario redentor de los pobres perdedores de la globalización. Es medio paradójico, pero creo que se confirma algo de esto. Roberto. ¿Está Roberto Vargas en línea? ¿Roberto? Estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien Sí, ahí? te escuchamos. No, que quiero sumar a lo que marca Marco, valga la cacofonía, algunos datos más, porque nosotros veníamos subrayando esto de cuánto le va a pesar al Partido Demócrata en la deserción de los votantes, que bien lo señala Marco, porque no es que se pasaron a votar a Trump los demócratas, no fueron a votar. Entonces, ¿cuánto influyó, por ejemplo, lo que tantas veces insistimos de la guerra del Oriente Medio y de la actitud pasiva de la administración Biden frente a la contraofensiva israelí en el Oriente Medio? Eso fue
tremendo para el votante, comillas, progresista demócrata norteamericano. Sumado a eso, por ejemplo, un dato, en la convención de Chicago, la que se termina nominando a Harris como candidata, se le prohibió la palabra a una militante demócrata de origen árabe. Se le prohibió la palabra. Entonces, eso ha sido lacerante. Otro dato que me parece que no se le dio el volumen que amerita: la sociedad rocosa entre Trump y Elon Musk. Fíjense cuánto ha crecido desde que la red social Twitter se llama X. Ha sido explosivo el crecimiento de la red social. Y la influencia que está desplegando en todas las campañas electorales las denominadas redes sociales. Entonces, cuando vos tenés a un jugador de la magnitud de Elon Musk jugando activamente el partido, y bueno, tenés un equipo de 12, no de 11. Eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. Y por último, yo también insisto en subrayar, ayer dimos algunas pinceladas de por qué creíamos que iba a ganar Trump, cuando dijimos que ganaba Trump, y hoy lo reforzamos: la capacidad de poner en práctica una campaña electoral que en todo el mundo está pasando, pero en los Estados Unidos es cada vez más espectacular. Es decir, son show televisivos, son puestas en escena, y en eso Trump es un actor central. Dejo dos misceláneas al asunto. Cuando él va cuando él va en persona a McDonald's a servir hamburguesas, o cuando va manejando un camión de basura porque le contesta a Biden que él es una basura, él va con un camión de basura a un acto, es entender cómo se juega el partido espectacular de una campaña electoral. Lejos estamos de aprobarlo, estamos describiendo cómo se interpretó ese juego. En todo momento Trump entendía las claves de una campaña moderna y de una campaña para un electorado como el electorado norteamericano. Gracias, Roberto, buena participación. Marco, como para ir cerrando en el epílogo. Bueno, hay muchas preguntas sobre lo que se viene. Yo pienso preguntas hacia adentro de Estados Unidos, con las consecuencias que va a tener. Se vienen momentos complicados y sectores atrapados. Pienso en los latinos, por ejemplo, que votaron mucho más a favor de Trump, y lo habíamos indicado, que en el 2020, por la economía centralmente, y hay que ver en términos internacionales qué es lo que finalmente va a hacer Donald Trump, que además tiene en varias ocasiones una distancia entre la fuerza de la enunciación y lo que finalmente hace. Pienso en aquel famoso muro con México, y si efectivamente va a poner algún tipo de política en marcha para intentar lograr un acuerdo en Ucrania, por ejemplo, algo similar en Medio Oriente, o eso fue solamente estrategia de campaña para ganar, por ejemplo, Michigan, y cómo se va a traducir hacia América Latina, donde hay festejos políticos, por obvias razones lo hace Javier Milei, pero me da la impresión que en términos económicos la política arancelaria pues va a tener un nuevo capítulo de alza, y eso para el continente pues no es una buena noticia. Gracias, Marco, muy buen laburo. Gracias, Marco. Un abrazo muy grande. Marco Teruggi, periodista, enviado de la revista Crisis, una gran revista en la elección de Estados Unidos. Está en este momento en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Gracias, Marco. Roberto, Un abrazo. quédate ahí en línea un rato más, que en el conversatorio a ver si podemos hacer una participación más. Me parece que sería bueno que insistamos en cómo se reacomoda el tablero internacional. Bien, hagamos una pausa, Roberto, hagamos una pausa, te pido. Nos quedamos en línea. Te quedás en línea, por favor. Juan Luis González, te escucho con mucha atención. Vamos a la tanda y en un ratito estamos en el conversatorio. Buenas. Ayer fue una noche especial para La Libertad Avanza. Piensen que ya en la primera elección de La Libertad Avanza, las primeras marchas, habían carteles de Trump, fotos en ese momento ficticias de Trump abrazando a Milei, y desde entonces es un referente, es alguien a quien Milei quiso conocer mucho tiempo, se acuerdan lo que fue el encuentro, vamos a repasar, pero ya desde el 2021 lo quería conocer. Fue un gran sacudón cuando en el 2023 lo conoce primero se reencuentra en verdad Mauricio Macri con Trump, y en el primer viaje de Milei, presidente electo, todavía no asumido, a Estados Unidos, ese famoso viaje donde Huerta se hace cargo de los costos, se puso muy insistente con que quería conocer a Trump, lo desaconsejaron en su equipo porque no era el presidente de Trump, no era Biden y podía
caer mal. Bueno, finalmente se terminan conociendo. Fue un evento canónico. Si alguno no lo recuerda, vamos a escuchar el momento donde se conocen, la CIPAC, este foro ultraconservador, Milei y Donald Trump. ¿Dani? Sí, estoy acá. Vamos a escucharlo. Bueno, después lo ahí está, lo ahí está. Sí. Ah, yo estaba esperando el audio. Sí. President! Hope to meet you. It's a very big pleasure to know you. It's an honor for me. Thank you for the work for me. I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you. MAGA, make Argentina great again. Make Argentina Great Again. Ese era el encuentro en la CIPAC a principios de año entre Milei y Donald Trump. Sonaba YMCA de fondo, que es el tema con el que Trump suele cerrar sus participaciones, sus actos. De hecho, Milei, si van a ver las historias que está subiendo a Instagram, está subiendo todas con esta misma música. Un momento donde habla un poco también de qué significa Trump para Milei, ¿no? Casi un fan. Milei, creo que hay una búsqueda ahí. Milei, y ahora vamos un poco a la repercusión en el gobierno, pero digo, Milei con Estados Unidos tiene una cosa particular, un dato que yo siempre digo para tener clara la vara. Cuando Milei hace derribar en el 2018 todo el departamento para que entre los 5 perros clonados, lo único que deja en pie es, imagínense, un loft de 100 metros desierto, y lo único que queda en pie es un cuadro de Ronald Reagan. Desde entonces, digo, Milei tiene algo con Estados Unidos. Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, la gran inspiración para Milei, es estadounidense. De hecho, era alguien que quería mellar toda su carrera política. Rothbard la hace queriendo mellar adentro del Partido Republicano. Entonces hay algo ahí también. Y bueno, desde entonces lo sigue. Hoy Ariel Pinus, vamos a darle el crédito, me pasó un gran carpetazo de Milei en el año 2017, ya está girando en las redes, donde criticaba a Donald Trump en Twitter, una cosa muy llamativa que yo no lo tenía registrado, que decía Milei en el 2017. En aquel momento marchaba con la CGT, por ejemplo. Bueno, Gerardo Milei. Claro, exactamente, cuando lo llevaba a la marcha de Moyano, ¿no? Claro. Que fue con Santiago Cunio. Claro, la marcha de eso fue principio de 2018, pero venía ya la relación desde antes. Exactamente. En el 17, entre otros insultos que le dedicaba a Milei, decía: es más probable que el mentiroso el indio Solari, en Out of Context, se lleve bien con Trump que un libertario. Creer que Trump es liberal es de zurdo burro. Cambiaron las cosas. De hecho, ayer hubo un delegado exclusivo, y cuando digo exclusivo estuvo a 1 metro de Trump y Elon Musk, al nivel de la foto que le hace esta persona a Elon Musk y a Donald Trump hablando, casi definiendo el futuro de Estados Unidos. La toma después, se recontra viraliza, y la toma después Elon Musk y la sube él, que fue la foto del festejo de Elon Musk con Donald Trump. ¿Se les ocurre quién puede haber sido el que fue? ¿De la provincia de Buenos Aires? De la provincia de Buenos Aires. Agustín Romo, exactamente. Agustín Romo. Que también se fotografió con el hijo de Bolsonaro, bueno, y otros popes de la nueva derecha que estuvo allá. Podemos ir hablando un rato. Yo les digo, un miedo que está dando vueltas, que lo ponen en boca de Santiago Caputo. Yo no sé si Caputo lo dice para tensionar o para hacer crecer más la figura de Milei, que, de nuevo, según estaría diciendo Caputo, la relación buena entre Trump y Milei tiene fecha de caducidad. 1 año le pone. ¿Por qué? De nuevo, ¿FMI? No, porque dice que Trump va a empezar a tener algún problema de cartel con Milei, en cuanto que Milei es el máximo líder de la libertad mundial, y una cosa de celos. Dice, pueden convivir un tiempo hasta que empiecen a disputarse el liderazgo internacional, que todo parece gracioso hasta que recordamos que estamos con 2 personas, más allá de esos líderes políticos, tienen su psicología especial. Así que yo no descartaría nada. Ayer ganó la UFC y perdió la NBA. ¿Viste quién estaba al lado de Elon Musk? ¿Quién estaba? Dana White, que es el presidente de la UFC. De hecho, Donald Trump iba a los eventos de UFC y entraba como si fuese una estrella de rock. Lo abrazaban, todos los de primera fila se le tiraban encima. Y la NBA había metido los 15 partidos el día anterior y había convocado a votar específicamente para ir a votar contra Trump. Mira, ayer terminó de morir la campaña del miedo, ¿no? Porque probó una vez más ser poco efectiva. Bueno, hay muchas repercusiones en el gobierno. Obviamente hay mucho, lo venimos desarrollando, tiene mucha
expectativa simbólica, política, material. Trump es para la nueva derecha uno de los grandes referentes. Milei y otros líderes de nueva derecha se ven reflejados en Trump, en el estilo, en hasta dónde lleva las peleas, con quiénes tiene las peleas. Esta idea de la casta es muy parecida a la pelea que tuvo Trump desde el 16 contra el establishment y los actores y la cultura. Bueno, hay ahí una fuerte influencia, y si esto no es solo una referencia política de estilo, sino una referencia cultural. Las dos grandes referencias son Trump y el foro de Madrid de Vox. De ahí se nutre la nueva derecha todo el mundo. Bukele también está en el medio. Bueno, ahora nosotros de Argentina aportamos a Milei, obviamente, pero ayer es un dato significativo para el Libertad Avanza, sobre todo, ¿no? Que lo vienen siguiendo. Juan, muy buena información, muy buena información de Juan Luis González. Vamos a ir a una tanda, la última, y cuando volvamos estamos con el conversatorio. Estamos con Alejandro Horowitz y con Diego Stulbach, analizando un poquitito el impacto mundial y nacional. Claramente podemos decir que la derecha radical, la ultraderecha, la nueva derecha, pongan el nombre que a ustedes les quede más cómodo, sale fortalecida con claridad luego del triunfo de Donald Trump en el día de ayer. Una tanda y ya volvemos, dale. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Somos Radio. AM530. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. El dengue no espera, no, no, no. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera. En San Martín nos cuidamos en comunidad. Encontrá más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Siempre soy. 10ª temporada.
Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas. Daniel Tonietti, Diego Stulbark y Alejandro Horowitz en un intercambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre Soy. Una invitación a mover las neuronas. Honestamente, creo que este es el movimiento político más grande que ha existido en este país, tal vez en el mundo, y ahora alcanza un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Superamos obstáculos que nadie pensó que serían posibles. Es claro que hemos alcanzado el máximo logro político. Miren lo que ha pasado. ¿No es genial? Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente electo número 47 y su presidente número 45. President! Nice to meet you. This is very big president. It's an honor for me. Thank you for the work for me. I'm very happy. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Frankly, this was, I believe, the greatest. Honestamente, creo que este es el movimiento. Siempre Soy en un conversatorio junto a Alejandro Horowitz y a Diego Stulbark. No sé si me están escuchando bien, lo estamos haciendo vía remota. Sí, te estamos escuchando bien. Muy bien. Bueno, primero, buenos días, compañeros y compañeras. También vamos a tener ahí la participación de Roberto Varga y probablemente alguna llamada en medio de este conversatorio con un tema de actualidad, claramente, que nos atraviesa, que es el impacto de la elección en Estados Unidos. Buenos días, arrancamos con vos, Alejandro, te escuchamos, de lo general a lo particular. Arranquemos. Bueno, la victoria de Trump tiene sin ninguna duda la importancia de un giro político. ¿En qué sentido es un giro político? Pues bien, el tablero del reparto del poder cambia drásticamente. ¿En qué sentido? La guerra en Ucrania pasa a estar ya no en las declaraciones genéricas de apoyo, sino en las declaraciones precisas de que es preciso ir a la mesa de negociaciones. A nadie se le escapa que en este momento el ejército ruso está avanzando, a nadie se le escapa que la capacidad de defensa ucraniana es mucho más débil, a nadie se le escapa que la OTAN no está en condiciones, sin respaldo norteamericano, de sostenerse allí. Esto es un cambio en las relaciones de poder, es una crisis de la OTAN y, en primer lugar, es una redefinición de las líneas de poder general en el mundo. A nadie se le escapa que Trump tiene toda la intención de poner barreras arancelarias. Las barreras, estas tienen distinto calibre y distinta intensidad. Sin embargo, también es obvio que cuando vos ponés barreras arancelarias, del otro lado van a hacer lo propio. Las barreras arancelarias son instrumentos transitorios posibles para un pequeño rato de desconexión. Cuando vos insistís con esto, fracturás el mercado mundial y cuando estás planteando esto, estás diciendo que no tenés la capacidad de combatir a cielo abierto y no tenés la capacidad porque las inversiones norteamericanas no se hacen en territorio norteamericano, sino fundamentalmente en territorio chino. No son inversiones norteamericanas, son inversiones de norteamericanos que de ninguna manera coinciden con la política de Trump. A nadie se le debe escapar tampoco que la diferencia de aportes en la campaña de Kamala a la campaña
de Trump nos hacen saber de qué lado están los moneyman. Y bien, esto es el comienzo de una redefinición. Pues bien, esta redefinición está a cielo abierto. Trump tiene una lógica de posibilidades si juega con Canadá y México como un bloque en convergencia, y tiene otra lógica de posibilidades si juega al revés. Y Trump juega al revés. De modo que mi pronóstico para los Estados Unidos está lejos de resultar maravilloso. Bien, Diego. Bueno, estuve toda la noche intentando estar más o menos al tanto del asunto y no logré. La verdad que a pesar del esfuerzo de ver los canales de televisión y de escuchar las cosas que se decían, me topé con coberturas entre muy triviales o muy cuantitativas en respecto a los números, o con mapas de colores azules y rojos. Pero me pregunto, digamos, ¿qué podemos nosotros aprender de lo que ocurrió ayer, que en principio lo veo como una noticia pésima? Aclaro que lo veo como una noticia pésima no porque me hubiera gustado que gane el Partido Demócrata o Kamala Harris, que la verdad no me generan la más mínima simpatía en ninguno de los sentidos, sino porque la victoria de Trump es directamente una suerte de reivindicación de un brutalismo reaccionario que tiene ecos muy fuertes en varios lugares del mundo. Uno de ellos es Argentina. Una de las cosas que me resulta interesante de lo que está ocurriendo es la incapacidad de los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, de reelegir, que es una cosa que Tocatlián decía hace un rato en la conversación con vos, Daniel, ¿no? Es una suerte de inestabilidad que habría que pensar un poco, una imposibilidad de un modelo político, digamos así, capaz de ganar tiempo para durar 8 años, es decir, una especie de situación de inestabilidad que no permite tampoco a quienes triunfan establecer una idea de dominio definitivo, ¿no? Se vota en buena medida en contra de. Pero lo que me parece más preocupante es la descomposición final de lo que hemos llamado el progresismo. Cuando digo descomposición final no quiero decir que no siga habiendo progresismo, quiero decir que la idea de que hay una forma cultural y política que hay que tolerar a pesar de todas sus incapacidades porque permite evitar que gane la derecha, en Argentina o en Estados Unidos se ha mostrado absolutamente incapaz de sostener un mínimo de dignidad política. Es decir, es un instrumento que no sirve para nada. O sea, la idea esta de que hay que tolerarlo todo porque si lo toleramos todo es posible frenar a lo peor de lo peor, no solamente nos convierte a nosotros a lo peor, sino que no frenamos lo que se supone que hay que frenar, si es que los demócratas entran en una lógica de progresismo que me parece infinitamente discutible. Y por último, lo que me llama mucho la atención es la agenda invertida o negativa sobre los tópicos de la igualdad. Es decir, la consagración de la idea de que la idea de la libertad permite liquidar e invertir totalmente los temas de la igualdad. Por ejemplo, el tema de los migrantes, que en Europa y Estados Unidos es fundamental, es utilizado de manera radical para producir formas de desigualitarismo absolutamente verticales que reivindican una dimensión individual de la política, de los pocos derechos que quizás un migrante que ya se ha legalizado en América, en Estados Unidos, y puede votar, por ejemplo, en contra de los nuevos migrantes que vienen a hacer peligrar su situación de trabajo, etcétera. Es decir, cómo ha triunfado la inversión de la lógica de la igualdad y cómo, lo voy a decir así, ¿no?, el destino de un arraigo en la cultura, de un arraigo en ciertos mecanismos de inclusión, en ciertos mecanismos de igualdad elementales, hoy requieren una radicalidad política que ninguno de los sectores de la centroizquierda actualmente existentes son capaces. Bien, estamos analizando la noticia. Imaginábamos, o imaginaba yo, en realidad, que en el día de hoy, en la mañana, en el conversatorio, quizás no estaba definido quién iba a ser el próximo presidente, ¿no? Que iba a ser una elección mucho más ajustada. Creo ahí en la contundencia de la elección de Trump. Observo a la distancia y el diálogo que tuvimos con Juan Gabriel Tocatlián más temprano, hay un mensaje en sí mismo, ¿no? Trump ha ganado por primera vez en una elección que participa en la cantidad de votos populares, ha ganado de forma contundente en el colegio electoral, ha ganado de forma contundente y por una distancia clara en lo que serían los 7 estados claves,
que habían generado mucha expectativa y que las encuestas y los pool de encuestas hablaban de mucha paridad, de que había una elección en algunos casos de diferencia de 0.1, 0.2%. No terminó verificando y Trump está ganando la elección. Es una elección ajustada, pero por una diferencia de 4,5 puntos porcentuales frente a Kamala Harris. Ahí me parece que hay un mensaje a tener en cuenta acerca de, no soy un conocedor, de cuáles son las expectativas que tiene la sociedad norteamericana, ¿no? Eso por un lado. Alejandro hablaba de la cuestión de la guerra en Europa, ¿no? La postura que va a tener Donald Trump se supone que va a ser diferente a la postura que ha tenido el gobierno de Biden, por lo que manifestó públicamente Donald Trump, ¿no? Que él está dispuesto a imponer una mesa de negociación entre la OTAN y Rusia. Y quería preguntarte, Alejandro, y ahora lo vamos a sumar a Roberto Varga también, en tu condición de economista también, y de periodista, que fuiste editor muchos años de la sección de economía del diario Clarín y conocedor de las relaciones económicas internacionales, ¿qué es lo que se viene con la economía de Trump? Que está proponiendo aranceles muy altos para la economía china, por un lado, ¿no? Con un programa de relocalización, que dicho sea paso es una de las razones por las cuales se reactivó fuertemente la economía mexicana, que nosotros venimos destacando con mucha fuerza todo lo que ha sucedido con el mercado interno mexicano. Muchas empresas de capitales norteamericanos se relocalizaron en México, pero también esos aranceles van a ser para el resto de las economías del mundo. ¿Qué impacto puede tener, Alejandro, ¿no? En términos económicos y sobre la Argentina? Porque un poco lo explicaba Juan Gabriel Tocatlián. Trump puede llegar a ser un aliado político, un aliado cultural y demás, pero quizás en términos económicos no termina beneficiando mucho a nuestro país. Alejandro. La pregunta es altamente pertinente. Cuando alguien pone barreras arancelarias importantes, invita a hacer lo propio en su contra al Estado que es afectado por las barreras arancelarias. La estructura, es decir, lo que estás lanzando es ni más ni menos que una guerra comercial. Y una guerra comercial es algo que no se ve en el mercado mundial desde 1930. Estamos hablando de las peores condiciones de crisis del mercado mundial y son políticas que nos hacen saber que avanzamos en dirección a una crisis sumamente profunda, como no hemos conocido después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una crisis cuya última equivalencia política sería la crisis del 62 con los misiles en Cuba, donde vimos cómo estuvimos a 32 segundos de una conflagración atómica. Este fue el momento más duro de la crisis del periodo anterior. Este es el primer elemento. Avanzamos en dirección a una zona de alta peligrosidad política. No solo no estamos viendo un acuerdo de paz, no estamos viendo simplemente que Ucrania es el comienzo de la negociación razonable, sino estamos viendo las condiciones de ampliación de la zona de roce y conflicto, y estamos viendo un conflicto absolutamente nuevo, a saber, los inversores que viven en Estados Unidos pero invierten en China, ¿qué van a opinar de las barreras arancelarias? Porque Elon Musk es un hombre que juega en una cancha muy particular y determinada. Y en las otras canchas, ¿qué? Primer asunto. Segundo asunto, Estados Unidos no es México. Estados Unidos necesita, y para su propio mercado, para el valor de su propio mercado de trabajo, ampliar el mercado incluyendo a los mexicanos, porque esto le permite regular para la baja el costo salarial en los Estados Unidos. La idea de no incluir a México en esta ecuación... Y la migración. Y la migración es un segundo asunto de doble cara. La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Porque que se desaceleró con el crecimiento de la economía mexicana. Por una parte, pero por la otra, si vos además
del crecimiento de la economía mexicana, le sumás dificultades para el tránsito ilegal y le pones una especie de obligación al gobierno mexicano de que el gobierno mexicano regule el tránsito de centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos, eso también juega sobre la estructura de precio de la fuerza laboral en los Estados Unidos, que cuenta con esa llegada. Para que se entienda, la idea simplemente de que los mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos y cubanos y nicaragüenses son simplemente algo así como mafiosos, malandras y mentalmente descompuestos, no solo es una idea racista de primera categoría, sino es una idea económicamente estúpida. En consecuencia, el problema es si esa política se materializa realmente, los niveles de conflictividad en los Estados Unidos se van a volver mucho más importantes de lo que estuvimos viendo por lo menos en los últimos 10 años. En consecuencia, lo que estamos viendo es que todo el tablero en su conjunto está siendo agitado fuertemente, que los términos que existían hace un rato no van a seguir existiendo y que la nueva dirección es una incógnita. Es muy difícil calcular en qué dirección esto se va a terminar inclinando. En principio yo diría que si yo estuviera sentado en el Comité Central del Partido Comunista Chino, diría que lo que necesito en este momento es un café y mirar y gracias. No hay ninguna duda para mí que para el Partido Comunista Chino la victoria de Trump, no digamos es una victoria propia, pero no le viene nada mal. Bien, Diego. No sé, me cuesta mucho en este momento pensar por arriba. Tengo toda la sensación y toda la atención a pensar por abajo. Estoy pensando en la condición de los inmigrantes indocumentados que en este momento están en Estados Unidos viendo las elecciones. Y no porque no hayan habido deportaciones con los demócratas, que hubieron y muchas. Fueron las más importantes de los últimos años. Exactamente. Lo que pasa es que en este momento... De hecho, el número de deportaciones... se incrementó. Obama superó a... Los demócratas superan a los republicanos. Claro, por eso digo, no estoy haciendo un discurso en favor de los demócratas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo simplemente es que acá se legitimó electoralmente un discurso en contra de los inmigrantes, y en buena medida por el hecho de que migrantes jóvenes que consumen redes sociales aceptaron también entrar en esa situación. Entonces, toda la racionalidad del análisis contrasta mucho con el tipo de irracionalidad, o en todo caso de cuál fue la racionalidad que fue guiando el conflicto político norteamericano los últimos años, y hacia dónde avanza y dónde aparecen los actores colectivos capaces de preservar una dimensión elemental de la vida comunitaria. Entonces tengo ese impacto en este momento, tengo esa impresión, porque además me parece, ya lo hemos visto también en Israel, que los vivimos como si fueran conflictos meramente locales y no los vivimos como jurisprudencia de cómo las élites van trabajando la relación, la lucha de clases y la forma de producir oprimidos y excluidos en este momento en todo Occidente. Entonces, por un lado, es cierto, ¿no? Uno mira lo que pasa allá, pero por otro lado uno vive un poco lo que pasa allá, sospechando que todo eso tiene consecuencias también acá. ¿Qué es lo que en Estados Unidos en esta elección se convalidó de lo que en la Argentina nace, crece y se desarrolla como tendencia en discursos, en pasiones, en formas de percibir a los otros, ¿no? En la falta de oposición de la oposición. Exacto. Sí. Pero mira, acá vale la pena mirar algo como un mecanismo, porque en este sentido tenés razón. El mecanismo, si bien la estructura no es exactamente la misma, ni el reparto del dolor es igualitario, conviene entender que hay algo que sí sucede, y es cómo la víctima potencial piensa: está bien que haya víctimas próximas a mí, pero no yo. Claro. En consecuencia, el razonamiento es: este es el mecanismo, esto es lo que hay que hacer conmigo adentro, no conmigo afuera. Y la esperanza se vuelve francamente cínica, y se vuelve una esperanza de identificación con el sometedor y de cero empatía con el resto de las víctimas de al lado. Claro, y así circulan significantes importantes como por ejemplo el nacionalismo.
En Estados Unidos ganó el nacionalismo, y el nacionalismo es lo contrario del liberalismo, y hoy todas las potencias y todos los países en el mundo van al nacionalismo, y en Argentina no. En Argentina tenemos a Milei, que no es un nacionalista, por lo tanto lo que habría que intentar construir lo más rápido posible es un nacionalismo, si es posible tipo trumpista, y la idea del nacionalismo queda totalmente despojada de sobre qué estructuras sociales, comunitarias y económicas se piensa esa idea. Se piensa sobre los elementos más básicos y reactivos de la sociedad. Exacto. Nosotros hemos dicho, yo he dicho más de 1000 veces por lo menos, que la calidad del debate político es la calidad de la educación pública. La educación pública en los Estados Unidos es catastrófica. Estados Unidos tiene 7.000 universidades, de las cuales varias miles son no malas, son muy malas. Además están las regulares, las buenas, las muy buenas y el top 10. Pero en el top 10, para llegar al top 10, primero tenés que calificar en términos, ya no estoy hablando en términos económicos, sino en términos educativos, para los cuales la educación pública norteamericana no te prepara. En consecuencia, tenés dos baches a salvar. Primero, tenés que poder pagar esto, y segundo, tenés que dar el PINET conceptual para ingresar allí. Ninguno de los dos PINET lo facilita la educación pública, salvo para personajes particularmente excepcionales como Obama. Hay gente que aún en condiciones muy terribles logra salvar esa dificultad per se. No hay duda que eso existe, pero eso es estadísticamente insignificante. Hay un viejo cuento que muestra que Henry Ford era un lustrabotas, y en la época en que Henry Ford era lustrabotas, había unos 400.000 lustrabotas más en Nueva York. Pues bien, los otros 300.999 se murieron siendo lustrabotas, y Henry Ford llegó a Henry Ford. Bien, esta sociología de la excepción, este planteo de que solamente aquellos que califican en estos términos son los adecuados, es una sociología, primero, mentirosa, y segundo, nos hace saber que los que pueden ingresar son estadísticamente insignificantes, y los que están no tienen que rendir ninguna de estas aptitudes, porque el hijo de Henry Ford no tiene ese problema. Vamos a hacer un punto y vamos a sumarlo a nuestro compañero Roberto Varga, que estuvo siguiendo todo el proceso electoral en Estados Unidos casi todo este año. Roberto, te sumamos acá al conversatorio. Quizás podemos hacer un poco de actualización de la noticia en desarrollo. No sé si a lo largo de la mañana se produjo algún tipo de novedad, Roberto. No, hay que insistir con la idea de que finalmente Trump gana en los 7 estados bisagra, en los que estaban en disputa. Falta contar un poquito, pero queda Nevada, Arizona y Michigan. Estoy mirando el mapa por las dudas que haya habido un cambio de tendencia. No, están todavía los 3 estados. Está cerca del cartón lleno, ¿no? Porque va a controlar el Senado, probablemente la Cámara de Diputados, y tiene una Corte Suprema donde había muchos jueces nominados en su presidencia, una Corte Suprema de corte conservador, ¿no? Exactamente. A mí me interesaba, recuperando una idea de lo que planteaba Diego y Alejandro también, una mirada por arriba, una mirada por abajo. A mí me parece que en una mirada por arriba habría que, por lo menos, plantear este interrogante. En 1980, con el triunfo de Ronald Reagan, una suerte de antecesor en muchos, sobre todo elementos estéticos, de Donald Trump. Ronald Reagan venía del mundo del espectáculo, era un actor y tenía una gran puesta en escena, cosa muy similar a la espectacularidad política de los Estados Unidos. De hecho, el eslogan MAGA viene de Reagan, ¿eh? El eslogan MAGA viene de Reagan. Lo estaba por comentar. Pero digo, los emparenta ese sentido de la espectacularidad en un mundo y en un proceso electoral occidental, y particularmente de los Estados Unidos
con una gran tendencia a la espectacularidad, en eso están como muy de la mano, pero me parece que también pueden estar de la mano en cierto sentido fundante, ¿no? Reagan, recordemos que en su alianza con Margaret Thatcher y con el Papa polaco, tienen una cruzada definitiva contra el comunismo y ganan esa contienda, y la ganan claramente, y lo voltean al comunismo. Después podemos discutir si también el comunismo no se cae por sus propias debilidades, todo lo que querramos, pero lo cierto es que cae el comunismo. Hoy da la impresión que van a hacer una alianza de nuevo cuño, que tuvo cierta circunstancia de esplendor cuando gana Trump su primera presidencia, pero que se corta al perder en su intento reeleccionista. Ahora, cuando nosotros decimos en muchos lugares o en algunos lugares sensibles del mundo se está brindando con champán, es porque se está realmente brindando con champán. Lo hace Putin, lo hace Víctor Orbán, un personaje que suena menor en el rompecabezas, pero que no lo es para nada. Víctor Orbán es el encargado de armar la patrulla de extrema derecha en Europa, con un recorrido a todas luces, por lo menos en términos electorales, muy interesante. Muy interesante. Es más, ha desplazado a Meloni en esa hegemonía europea por comandar las fuerzas de extrema derecha. Y allí se plantea claramente una reformulación de la OTAN y una reformulación de toda Europa. ¿Te puedo hacer una pregunta en ese razonamiento? Un poco tomando lo que dijo Alejandro. Yo te preguntaría, también se brindan, quizás no con champán, Alejandro habló de un café o habló de otras bebidas, pero ¿cómo crees vos que se ve este resultado en China y en Rusia? No estoy a la altura intelectual para discutir con Alejandro porque lo conozco, lo sigo de la época de Clarín, yo vengo del palo desarrollista y yo sé que él respeta el desarrollismo. Y el desarrollismo tiene algo ahí con la necesidad, digamos, de cambiar de valor la estructura económica para aspirar a una mejor sociedad, ¿no? Y los chinos lo están haciendo. Creo que cuando Trump dice le voy a meter 60 puntos de aranceles a los coches chinos, no termino de interpretar por qué sería una buena noticia para China. La verdad, me parece que... No lo es para China, pero cuando Trump dice que va a hacer esto, China va a hacer una contramedida, muy probablemente, de exportaciones que a los Estados Unidos hacen hacia China, lo cual va a golpear sobre el mercado interno norteamericano. Este es un elemento, pero la idea de que vos podés estructurar, y esto es para un desarrollista un elemento clave, un sistema de contención arancelaria que no sea solamente transitorio, es una idea en la que no podés competir en el mercado mundial en las condiciones del mercado mundial. Dejar a China del lado del competidor fuerte del mercado mundial y actuar como actuaba, por ejemplo, un presidente sudamericano en condiciones anteriores, te hace saber que el equilibrio general del planeta ya no está en dirección a la victoria de Reagan sobre el comunismo aliado con Thatcher, sino que lo que sobrevive del comunismo, que es China, es la que está en condiciones de transformarse ya no solo en la locomotora económica del mundo, que ya lo es, sino en la locomotora política del mundo, que todavía no lo es. Y en la última discusión que se pone aquí es el dólar por cuánto tiempo va a seguir siendo la moneda de capacidad cancelatoria en el sistema financiero internacional, sobre todo cuando el precio del oro te hace saber la enorme desconfianza que el mercado tiene sobre el dólar. Vos incluías algo más, Alejandro, perdón, porque también es una pregunta para hacerles. Vos también incluías que la idea de Trump de retirar de la guerra de Ucrania supone que la OTAN se quiebra o por lo menos no tiene la misma consistencia y que eso es una victoria geopolítica ruso-china o china, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cómo leer esto? Pero perdón, ahí quiero meter una pequeña baza. Atención con esto. Trump está diciendo, señores,
integrantes de este club denominado OTAN. O ustedes invierten 2 puntos del producto de sus respectivas economías en armamento y tecnología, o si no, que los cuide su abuela. Yo me retiro de la escena. Esta, digamos, idea para los Estados Unidos, para el complejo militar industrial, que es un elemento basal de la economía norteamericana, es fundamental, porque ¿quién va a ser el proveedor del grueso de ese armamento y de esa tecnología si los países aceptan incrementar fuertemente su presupuesto en defensa? La industria militar norteamericana, el lobby militar, el complejo militar industrial. Sin ninguna duda, pero fíjate un segundo, porque ahí hay un punto. Cuando él les plantea eso, olvida un pequeño detalle. Y el pequeño detalle que olvida es que los Estados Unidos viven en déficit comercial permanente desde hace 20 años. Estamos diciendo que los Estados Unidos pueden importar por más de lo que pueden exportar. Y este déficit es simplemente que cubren con emisión y títulos que compra después la Reserva Federal. Cuando Trump les dice esto, les está diciendo 2 cosas al mismo tiempo. Yo voy a seguir haciendo la política de la Reserva Federal y ustedes van a tener que sostener además la expansión que no puedo sostener por otra vía. Esto es, el retroceso evidente frente al crecimiento sistemático de la economía china le impone a Trump una relación mucho menos amigable con Europa. Y esto tensiona todo el sistema en su conjunto. Alejandro, si te leo bien, lo que vos estás diciendo es que Trump implica una combinación a Europa, de que sea ella, creo que estamos diciendo un poco todos lo mismo. Sí, seguro. De que ella entre en una dinámica de guerra real por la vía financiera. Además. Es decir, a sostener el aparato militar que Estados Unidos solo no puede sostener. Y aparato militar que Estados Unidos sostuvo desde 1945 hasta la fecha. Estamos pasando del plan Marshall, donde ellos sostuvieron a Europa, a un plan exactamente Inverso. Opuesto. Pero una conclusión para sacar, les pregunto si lo ven entonces. Entonces no es cierto que con Trump se termina la guerra en Europa. Se negocia la guerra en Ucrania, pero Europa se somete a una economía de guerra mayor a la que estuvo sometida hasta acá. Y al hacer esto, el mercado común europeo tiembla. Y ahí aparece la idea de la nueva derecha. ¿Me permiten poner en su lugar? una síntesis, digamos, o tratar de interpretar lo que están diciendo? Con los demócratas era una guerra tradicional, una guerra bélica, una guerra del siglo XX con conflictos como el que estábamos viendo en Medio Oriente, como el que estamos viendo en Rusia y la OTAN, y quizás con Trump podemos estar preparados para una guerra más de carácter comercial, digamos, que eventualmente después pueda tener un desenlace en una guerra más formal. No sé qué... Yo la duda que tengo con eso, Daniel, yo digo que desde arriba me parece muy consistente. Desde abajo me parece que por lo que estamos diciendo, políticas por las cuales la guerra es comercial supone para el bloque occidental una incentivación muy fuerte de la dimensión represiva. Y me parece que hay que pensar muy bien los núcleos en donde, por ejemplo, lo que pasa en Israel, que todo ese conflicto se lo viva como represión, no como guerra. Es decir, como control de poblaciones, justamente porque lo que está en juego es una austeridad brutal para sostener el aparato armamentístico. Y esto supone la expansión de la nueva derecha. Y ahí es donde vemos cómo Europa corre el riesgo de retroceder a la Europa anterior a la Unión Europea. Pone esta política en peligro la existencia misma de la Unión Europea. Esta es la crisis potencial que la victoria de Trump, en mis términos, supone. Lenin decía que había que convertir la guerra interimperialista en guerra civil. Me parece que eso mismo está haciendo Trump. Pero al revés. Transformando la guerra civil en guerra nacional. Exacto. Estamos terminando el conversatorio, nos quedan exactamente 9 minutos. Hablamos poco del impacto que puede tener sobre la Argentina. Claramente, bueno, lo hablábamos con Juan Gabriel Tocatlián, no es un tema que fue un insumo de la campaña, la situación de América Latina,
pero hay varios expedientes, ¿no? Está el expediente de Venezuela, está la situación de Colombia, está Brasil con el gobierno de Lula, y si uno repasa aliados de Trump en la región, encuentra uno, ¿no? Que es ni más ni menos que Javier Milei, ¿no? Y también muchos interpretan que Milei es un tubo de ensayo, un experimento que la derecha tiene aquí en la Argentina y que va a tratar de cuidarlo para que esa experiencia sea una experiencia virtuosa en función de eso, y va a tratar de alguna manera de tener un trato de privilegio con la Argentina, teniendo en cuenta que es un gobierno que claramente no hace falta ni... Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero Milei está alineado de alguna manera con Donald Trump. Ustedes, ¿qué hipótesis tienen con respecto a eso? Mira, si me dejan... Sí, claro. Perdón, Sí. Te dejo, Alejandro. No, por Adelante. favor. No, simplemente, por lo menos de mi parte, decir que creo que hay un elemento para seguir muy de cerca, y es el siguiente. Si esta política proteccionista que enunció Trump en la campaña, y que ya tuvo algún correlato cuando gobernó, porque Trump subió los aranceles al acero y subió unos cuantos aranceles gobernando, y si esto se torna de manera masiva en la mayoría de los productos importados que ingresan a los Estados Unidos, se prevé una revalorización del dólar. Bueno, para todas las economías periféricas, para todas las economías emergentes, un dólar sobrevalorado, por decirlo de algún modo, y con altos aranceles a la importación, generan complicaciones. Hasta economías reprimarizadas como la nuestra, recuerden cuando Macri gobernó, y fue paralelo a Trump, nos subieron los aranceles a los limones. Ajá. Entonces, tengamos en cuenta que es muy probable que esto, que tiene un enorme emparentamiento ideológico, porque son muy similares en muchas cosas Trump y Milei, puede quedar en eso, pero después, al andar en la ruta, digamos, de la economía de nuestro país, tengamos unas cuantas complicaciones. Para ir cerrando, Alejandro, tenemos 2 minutos y medio. Bien. Yo diría lo siguiente, partiendo de la lectura que acaba de hacer el compañero, que yo comparto, tengo la impresión de que aquí hay más ilusiones que materialidad real. Yo creo que efectivamente la primera cosa que va a suponer la batalla arancelaria es que para la Argentina, China como mercado se va a volver todavía más importante de lo que es hoy. Este es el primer elemento. El segundo elemento es, cuidado, la expansión de la derecha viene por la lógica general, no por la lógica ideológica. La lógica ideológica es básicamente el formato discursivo que adopta esta expansión. La base material es la crisis. El retroceso hacia condiciones nacionales es una exacerbación de la crisis y una potencialidad peligrosa en dirección militar. No es imposible que la guerra entre países europeos vuelva a ser una posibilidad inmediata. Yo voy a decir algo que quizás quema un poco los papeles, pero para mí una de las consecuencias que tiene todo esto es lo que yo llamaría la crisis del peronismo, en el sentido de que está a las claras que la única posibilidad de revertir los efectos negativos de esta situación es el fortalecimiento de actores que sean los actores que pueden forzar zonas de igualdad. Y en este momento el balance de que esos actores sean migrantes, sean feministas, sean militantes, sean sindicalistas honestos, sean justamente los actores que por balance que se viene haciendo en la política argentina, sean descalificados como progresistas o agendas woke o agendas, sean descalificados, lo que hace es que este regreso a lo nacional que dice Alejandro sea gestionado de una manera radicalmente desigualitaria. Me parece a mí que la crisis de los actores que pueden promover igualdad es el peor balance de lo que estamos enfrentando, que nos sitúa en un lugar muy minoritario y que nos hace repensar estrategias políticas. Bueno, hemos terminado un nuevo conversatorio. Les agradezco mucho la participación de Roberto Varga. Le dedicamos casi el conversatorio completo. Queríamos hablar un poco también de la situación local, pero nos absorbió, por supuesto, completamente el impacto de las elecciones en Estados Unidos.
contundente triunfo de Donald Trump desde el punto de vista aritmético. Realmente hizo de las 3 participaciones electorales que tuvo Donald Trump, esta es la tercera participación consecutiva, esta fue la mejor, ¿no? Hay que decir, por lo menos en términos porcentuales, en el recorrido del colegio electoral, entre otras cuestiones, y además estaría en condiciones de controlar la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, también no perdería el control de la Cámara de Senadores, tiene una Corte Suprema donde la mayoría de sus miembros tienen un origen conservador, o sea, casi que diríamos cartón lleno, el escenario que se le presenta a Donald Trump, que estaría subiendo el 20 de enero al mediodía. Falta un tramo largo, falta todo lo que resta de noviembre, todo lo que falta de diciembre, faltan más de 2 meses, una larga transición en los Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Gracias, querido Roberto Vargas, amigo y compañero. Un abrazo muy grande. Muchas gracias también, compañero Diego Stulba, que gracias a todos. A vos, Dani. Espero que haya salido bien, yo salí vía remota, próximamente voy a volver al estudio. Nosotros nos volvemos a ver en el día de mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, aquí en el M530, en Somos Radio. Sigan escuchando la radio, ya llega el show radial de Felicita Bonavita. Será hasta el día de mañana. Chao.